Bien, muchachos, vamos a revisar el material que se ha entregado. Es un repaso general. A ver, chicos. Ya, muchachos, a ver. En la primera pregunta, nos hablan en este caso sobre un producto final de la vía aeróbica de las células musculares. Bueno, ustedes saben que dentro de todas las células que presentamos, las células que más trabajan, ¿es verdad? Por el último. ¿Quién empieza por el último? A ver, ¿cuántas preguntas son? 80. Ya. Ya, si quieren empezamos por el último, no hay problema. Ya. Ya, a ver, empezamos de la última pregunta entonces. A ver. Pregunta 80, ¿no? Ya, chicos. A ver, la pregunta 80 dicen por acá. ¿Cuáles son los principales problemas ambientales que acontecen en el Perú? Bueno, eso tiene que ver bastante con el aspecto económico del Perú. Recuerden que el país, el sustento económico es en gran parte de la minería, ¿no? Y esto trae como consecuencia el impacto que generan muchas mineras informales y también formales, porque los relaves y algunos gases que emanan de estas extracciones de minerales destruyen muchos ecosistemas. Y bueno, la otra también ha sido la deforestación. Es un problema que en nuestro país ha ocurrido en los últimos años. ¿Ya? Entonces acá vamos a poner, recuerden que dentro de los diferentes problemas ambientales, ¿cuáles son los tipos de problemas ambientales, muchachos? ¿Cuáles son los tipos de alteraciones en el ambiente? A ver, si yo tendría que mencionar solamente de las alteraciones en el ambiente, ¿qué cosa podríamos indicar? ¿Cuáles son las alteraciones que puede presentar el ambiente? Uno de ellos viene a ser la contaminación, ¿cierto? Uno de ellos es la contaminación ambiental. Otro de ellos viene a ser el mal uso del recurso, ¿sí o no? Claro, ¿no? Entonces, claro, acá me dicen, la mayoría de la contaminación minera viene de la contaminación ilegal, claro, lógicamente porque en una extracción minera ilegal no cuentan con una supervisión de un ingeniero ambiental, como tiene que haber un registro de una evaluación, un EIA que le llaman, una evaluación de impacto ambiental, ¿no? Es lo que hacen los ingenieros ambientales para poder generar datos cuantitativos en el caso de la contaminación del suelo, del agua o del aire. ¿Ya? Pero el único problema en el Perú no es la contaminación ambiental. Aparte de la contaminación ambiental, ¿cuáles son los tipos de contaminación ambiental? En el aire, la ozonólisis. En el agua, la eutroficación. En el suelo, la lluvia ácida. En el aire, ya mencionamos, en el agua,
y en el suelo, ¿no? Principalmente esos tres. En el aire también puede estar el efecto invernadero, el sobrecalentamiento global, ¿sí o no? ¿Sí o no? Claro. No, sí hay presencia de lluvias ácidas esporádicamente en los lugares donde hay industria metalúrgica, fundición de metales. Sí hay casos leves de lluvia ácida en la costa sur del Perú, ¿ya? Y bueno, otro problema, ¿cuál era? Otro problema era el mal uso del recurso. Creo que a ustedes les mencioné cuáles son los cinco tipos del mal uso de los recursos. ¿Cuál es uno de ellos? La que está como clave, la deforestación, mal uso del recurso, la sobreextracción, la tala indiscriminada. Otro problema, ¿cuál es? La salinización, también, ¿no? La salinización también es eso. Otro problema también del mal uso del recurso es la sobrecarga en el caso de los animales. Por ejemplo, el sobrepastoreo también es un mal uso del recurso, la compactación del suelo, ¿no? Por el sobrepastoreo, ¿ya? Y también la erosión hídrica también es un problema, el mal uso del recurso, ¿ya? Mal uso del recurso. Y el otro problema es la pérdida de la biodiversidad. También, ¿no? Acá otro problema que está contribuyendo es la pérdida de la biodiversidad. Ahí, por ejemplo, tenemos la pérdida de la biodiversidad, son los tráficos de animales, la destrucción de los hábitats, ¿sí? Son problemas que están generando la introducción de especies exóticas también, eso genera pérdida de la biodiversidad, ¿ya? Muy bien, muchachos, entonces no se olviden que esas son las tres alteraciones en el ambiente. En el Perú encontramos que uno es la contaminación minera y el otro es la deforestación, ¿ya? Profe, ¿y el monocultivo? El monocultivo también es un mal uso del recurso, ¿no? Es un tipo de mal uso del recurso, ¿ya? Muy bien, entonces ahí la respuesta sería barquito. ¿Está bien? La 79 tiene que ver con conceptos básicos que se utilizan en ecología, ¿cierto? Ahí directo, muchacho, ¿eh? No creo que no recuerdes cuál viene a ser. Me dicen cuál es la función del organismo en el ecosistema. A eso se le llama el nicho. Pero acuérdate que el nicho no solamente es el rol, el nicho es un conjunto de adaptaciones que involucra también el hábitat, involucra también la hora de salir a conseguir el alimento. Normalmente estamos acostumbrados a decir que el nicho ecológico es el rol, es el papel, es la función que cumple un ser vivo en el ecosistema. Eso está bien, pero no solo es eso, ¿ya? Entonces, no solamente es el rol. Vamos a poner que el nicho ecológico es un conjunto de adaptación. Y dentro de todas estas adaptaciones, ¿cuál estaría presente? Dentro de todas estas adaptaciones está el rol o función que desempeña en el ecosistema. Pero también nicho ecológico también involucra el hábitat, ¿sí? Involucra también el hábitat. Involucra la hora de comer, involucra el alimento, ¿cierto? Involucra quién se consume a ese animal. ¿Ya? Entonces, es todo un conjunto de adaptaciones. Listo. Ahí directo, pues muchachos, no creo que tengan problema alguno de ustedes, nicho ecológico. Profe, ¿y la clave que dice ecotono? Ecotono es la transición entre dos ecosistemas o biomas. Sucesión ecológica es la transformación que sufren los ecosistemas a través del tiempo. Relaciones intraespecíficas, las relaciones que hay dentro de una especie, ¿ya?
Pasamos a la siguiente, la 78. A ver, ¿qué nos dice la pregunta 78? Lo mismo es, ¿no? Es lo mismo. Bueno, es la misma pregunta, ¿verdad? Nicho. Nicho, sí. ¿Qué sería la biota? ¿La biota qué es? Ahí hay una clave que dice biota. ¿Qué es biota? Claro, porque para el examen tienes que saber qué es nicho, qué es ecotono, qué es biocenosis, qué es biotopo, qué es bioma, ¿no? ¿Qué cosa es biota? La biota viene a ser el inventario, o sea, la cantidad de individuos que hay por especie, ¿no? Si vamos al Parque Nacional del Mano, la biota sería cuántos guacamayos hay, cuántos gallitos de las rocas. Por fórmulas matemáticas o algunos índices estadísticos se puede estimar la cantidad, entonces eso sería la biota, ¿ya? ¿Qué más hay? Aparte de biota, está también bioma. Bueno, bioma es un ecosistema de mayor extensión que incluye a otros ecosistemas y que se caracteriza por su tipo de clima y su tipo de vegetación. La 77, marque lo correcto, dice: en América del Sur no existen desiertos. América del Sur, Sudamérica. El suelo de la selva es rica en minerales. En los océanos, alta mar, no se produce fotosíntesis. Las aguas frías y calientes se juntan y generan el termoclima. El agua es térmicamente salitrosa. Nos piden cuál es la correcta. A ver, en América del Sur no hay desiertos. ¿Eso cómo es? Eso es falso. Ese desierto, ¿no? Acá tenemos el desierto de Sechura. ¿Ya? En Atacama también hay zonas desérticas. Chile. En los océanos, alta mar, ¿no se produce fotosíntesis? ¿Qué dice? ¿Cómo será eso? Eso es falso, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque de alguna forma en el caso de los desiertos, o mejor dicho, en los océanos, están las microalgas, ¿no? Ahí hay fotosíntesis. Claro, son las que mayor cantidad de fotosíntesis hacen. En la D, las aguas frías y calientes se juntan y generan un termoclima. ¿Qué dicen? Aguas frías y calientes se juntarán y generarán un termoclima. Recuerden que el agua tiene un papel termorregulador y no varía su temperatura tan rápido por su alto calor específico, ¿ya? Entonces, eso no se cumple. La respuesta ahí es: el agua es térmicamente salitrosa. Sí. Un termoclima quiere decir un conjunto o un espacio en la cual se pueda generar un ambiente diferente a los demás, ¿no? Entonces, a eso se le llama termoclima. O sea, un termoclima es como una estancia donde el agua puede mantener una temperatura constante, ¿no? Eso se llama termoclima, ¿ya? Eso se conoce como termoclima. Pero eso no es necesariamente cierto, ¿no? El agua tiene un poder o un alto calor específico y no se calienta tan rápido. Tampoco se enfría tan rápido. Es por el alto calor específico. En cambio, ¿por qué se dice que el agua es térmicamente salitrosa? ¿No? Porque esa es la clave. El agua es térmicamente salitrosa. Porque el agua, al retener mucha energía calorífica y no permitir que la temperatura cambie, o sea, el agua tiene esa propiedad, es termorregulador. Entonces, al mantener un ambiente con una temperatura casi constante, entonces se genera estos sedimentos de sales. Entonces, ¿qué son los sedimentos de sales? Los sedimentos de sales vienen a ser el salitre.
¿Ya? Entonces, vamos a poner acá el salitre vienen a ser los sedimentos de sales. Por ejemplo, acá en la costa, por estar cerca al mar, ¿qué pasa con las edificaciones? ¿Han visto o no? ¿Qué pasa con las edificaciones? Los ladrillos, todo, empiezan a salitrar, ¿no? Precisamente porque hay una alta salinidad en esta ecorregión que es el desierto del Pacífico. Claro, por la cercanía al mar. Muchacho, muy bien. Entonces acá vamos a poner la 76. ¿Ah? En la 77 la clave sería enano. Ya, en la 76. ¿Qué me dice la 76, muchacho? Me dicen, la población es un conjunto de individuos de la misma especie. Si estos se separan y se produce un aislamiento geográfico, diga usted qué tipo de especiación se produce. ¿No es cierto? Entonces acá, si nosotros... Esto tiene que ver con evolución, ¿verdad? Me dice por ahí. Sí, en la 77 es la E, enano. En la 76 me dice que una población, chicos, una población, ahí está, puede ser una población de aves, aves de Galápagos, puede ser los pinzones. Ahí está, mira. Estas especies o esta especie de una población y termina su hábitat, termina separado, ¿no? Provocándose, ¿qué cosa se provoca acá? Un aislamiento geográfico, ¿sí o no? Una barrera, no puede ser el mar, el océano, puede ser una cordillera. Entonces, esto podría garantizar que al final se lleguen a formar especies nuevas. Entonces, eso se llama especiación. Y esa especiación, en donde existe una barrera geográfica, se le conoce como alopátrica. Claro, ¿no? Esto sería una barrera geográfica. Una barrera geográfica puede ser un río, puede ser el océano, puede ser una cordillera. Esto es una barrera geográfica. Y esta barrera geográfica está permitiendo que se forme una nueva especie. Entonces, a esto se le conoce como una especiación de tipo alopátrica. Alopátrica. Recuerda que el prefijo alo significa separado, ¿no? Entonces hay una separación y no solamente va a haber aislamiento geográfico, también va a haber aislamiento reproductivo, también va a haber aislamiento genético. Entonces todo eso se cumple. Más bien en la que no hay barrera, la especiación se le llama simpátrica. ¿Se acuerdan de eso? Sí, ¿verdad? Claro, yo estoy seguro que sí te acuerdas de los tipos de especiación simpátrica y alopátrica. Esto corresponde a una especiación alopátrica. Esto pasó en Galápagos, por ejemplo. Por eso cuando Darwin fue a Galápagos, encontró en cada isla una especie de pinzón, o sea, un tipo de pinzones, por la forma del pico, ¿no? Porque tenían un hábito alimenticio diferente en cada isla. Entonces notó que los pinzones se diferenciaban en el pico en cada isla. ¿Ah? Muy bien, jóvenes. Vamos a la 75. A ver, la 75.
muchachos, hay que hacer todas. Hay que proponernos hacer todas. A ver, la 75, bueno, la 76, la clave sería barco, ¿no? Alopátrica. Muy bien. La 75. La 75 dice, el agujero creciente en la capa de ozono constituye un peligro en el planeta, debido a que permite, ¿qué cosa? Al no haber ozono, ¿qué cosa es lo que se traería como consecuencia? Claro, el incremento de la radiación ultravioleta. Exacto. Ya en algunas partes del mundo hay agujeros en la capa de ozono y las personas están teniendo problemas a nivel genético. Claro, porque la ozonólisis, ¿quién lo causa principalmente? ¿Recuerdan? La causa principal de la ozonólisis son los CFCs, los compuestos carbono-fluoroclorados o los clorofluorocarbonados, también se les llama. Ellos reaccionan con el ozono, ¿te acuerdas? El CFCl reacciona con el O3. ¿Y qué sucede en esa reacción? El cloro se lleva un átomo de oxígeno y esto hace que el ozono se descomponga. Claro, porque ahora es O2. Y entonces, ¿cuál es el problema, profe? El problema, muchachito, que si no hay ozono, la radiación ultravioleta entra con mayor intensidad. Claro, yo lo pensaría hasta 3 veces en ir a la playa, y peor aún si una persona tiene poca pigmentación. Claro, la playa es muy agradable, ¿no? Pero las personas que son de piel clara, ¿no? Tienen poca pigmentación y tienen una deficiencia, que son los más vulnerables. ¿Ya? Entonces, en estos tiempos, la radiación ultravioleta es altísima. Claro, tú no vas a sentir, pero internamente tus genes están cambiando, ¿no? Y pueden surgir algunas alteraciones. Entonces, eso es lo que está pasando en la actualidad. Eso es lo que está pasando en la actualidad. ¿Ya? Un problema ozonólisis. Hay un protocolo, ¿no? Que se llama el protocolo de Montreal. Hay un protocolo que se llama el protocolo de Montreal, que tiene que ver con regularizar ese uso de los CFCs, de los refrigerantes, de los aerosoles, del aire acondicionado, de las latitas de desodorantes. Ahí la respuesta sería B. No, ¿qué hablo? El agujero creciente en la capa de ozono constituye un peligro en el planeta, debido a que permite el paso de la radiación ultravioleta. Bueno, ahí también está mal, porque la radiación ultravioleta siempre va a entrar. Si no, ¿cómo sintetizamos vitamina D? Siempre entra, con ozono o sin ozono. Lo que hace es reducirlo, nada más. Reduce la cantidad, filtra. 74. Ya, la clave sería barco, porque no encuentro otra más cercana. Sí, barco sería. 74. Una forma de protección del suelo contra la erosión hídrica. Ahí está, muchachos. Imagínate que en gran parte de nuestro país existen estos problemas de erosión hídrica y eso es lo que trae como consecuencia los huaicos. Ahí están los huaicos. Sí, pero ¿por qué? ¿Por qué se presenta erosión hídrica? Porque la siembra, ¿cómo se da la siembra, chicos? La siembra en pendiente, ¿no? Claro, en pendiente. Entonces, de alguna forma, si nosotros colocamos arbolitos acá, arbolitos, entonces estos arbolitos van a permitir que el suelo tenga más estabilidad por las raíces. Las raíces permiten que el suelo tenga mayor estabilidad. Aparte que cuando llueve, esto funciona como un amortiguador del golpe de la lluvia y ya no golpea tan fuerte el suelo, ¿cierto? En cambio,
si encontramos que la lluvia llega directamente al suelo, entonces ahí presenta erosión. Erosión. ¿Ya? La erosión hídrica. Entonces, ¿qué problema o cómo se podría solucionar el problema de la erosión hídrica con esta siembra de cultivos arbóreos en el suelo? ¿Cuál sería acá la clave? Otra forma también sería hacerlo en forma de un pastel, así se llama. Ahí está. Esto todavía existe en algunas partes del Perú, pero como rezagos de lo que practicaban las antiguas culturas. La andenería. Claro, la andenería, o sea, sembrar como escaleritas. Entonces, ¿eso qué permite? Permite que el suelo no golpee directamente el cultivo, sino vaya como caminando o bajando la escalerita, ¿no? Entonces, eso permite ello. Sacsayhuamán, Machu Picchu también tiene, los andenes. Entonces, hay dos formas de poder proteger a un terreno de la erosión hídrica. Uno es la andenería y otro es la siembra de arbolitos, principalmente eucalipto, ¿no? Por ejemplo, un pueblito de la sierra que visité hace poco, las personas estaban sembrando eucalipto. ¿Por qué? Porque ya se vienen las épocas de lluvia. Entonces, si no se controla eso, entonces va a ocasionar erosión hídrica, y ya ha pasado, ¿no? Ellos han aprendido que cuando no se hace esta práctica, entonces el huaico arrastra su casa, sus animales y todo ello, ¿no? Entonces, de alguna forma, los protege. ¿Ya? Claro, aprender de nuestros antepasados, ¿sí o no? Entonces, la erosión hídrica es la pérdida del suelo por el agua. ¿Ya? Erosión hídrica es la pérdida de los suelos por el agua. Otra forma de evitar la erosión hídrica es lo que actualmente se está tecnificando. El riego tecnificado es lo que evita la erosión hídrica. Porque normalmente, en este caso, un cultivo cuando se riega y se le llena de agua, se le inunda de agua, entonces eso es una mala práctica. Causa lixiviación, que son lavado de minerales, el suelo pierde minerales. Causa erosión, los suelos se van desmoronando. Y aparte que estás usando mal el recurso agua. ¿Sí? Entonces, actualmente en muchas partes del Perú ya están teniendo riego tecnificado. Y esa es la chamba, ¿no?, de los ingenieros agrícolas. Tecnificar el riego. ¿Ya? Ahí están los ingenieros agrícolas, ¿no? Con su riego tecnificado, riego por goteo, riego por aspersión. Todos estos tipos de riegos ayudan a evitar la erosión hídrica para que se mantengan los suelos fértiles de los valles interandinos. Muy bien, entonces ahí la respuesta. ¿Cómo se evita? Esto se evita con andenería. ¿Ya? La clave sería C. La siguiente dice, la 73, cuando dos seres vivos se benefician en una relación. A ver, muchachos, dos seres vivos se benefician en una relación. Bueno, ahí puede ser dos tipos, ¿no? Claro, ¿se acuerdan que hay uno que se llama mutualismo cuando la relación es dependiente? Sí, cuando la relación es dependiente se llama mutualismo. Y cuando no es dependiente, se llama protocooperación. Así es, ¿no? Por ahí lo menciono. Muy bien, entonces, en este caso no me dicen si es dependiente o no es dependiente. Entonces quiere decir que uno de los dos aparece en las claves. Porque si aparecen los dos tendrían que ser claves, porque no me especifica si es dependiente o no es dependiente, ¿cierto? Entonces, una especie número 1 que se beneficia y una especie número 2 que se beneficia y encontramos que la relación es dependiente,
entonces sería mutualismo. Ejemplo, estarían los líquenes, las micorrizas, el hombre con la bacteria E. coli, la abeja con la flor, independientes. Eso se llama mutualismo. El rumiante, chicos, con sus bacterias y protozoarios que degradan la celulosa, es el mutualismo. ¿Ya? Si no hay dependencia, simplemente se llama protocooperación. Muy bien, ahí me parece que solo aparece mutualismo, ¿verdad? Sí, solamente aparece mutualismo. Entonces, muchachos, la respuesta es ello, ¿no? Muy bien. La 72. Los perros domésticos actuales dice que derivaron de una rama de perros primitivos salvajes que evolucionaron por... A ver, jóvenes, ¿cómo se dio la evolución del perro a partir de los perros salvajes? A ver, jóvenes, al final sabemos que los ancestros de los perritos son los lobos. ¿Sí o no? Son los lobitos. Claro, los lobos son los ancestros directos de los perros. Pero acá me dicen que los perros domésticos actuales derivan de una rama de perros primitivos salvajes que evolucionaron. ¿Por qué razón? Mutación, variabilidad genética, competencia interespecífica, selección natural. ¿Cuál sería? Acá me dicen variabilidad. Ya, claro, porque en realidad lo que nosotros podemos ver es que los perros salvajes, y en este caso los perros domesticados, han tenido que de alguna forma encontrar una variante en sus genes que les permita perder esa capacidad de andar en grupos. Claro, ¿no? Porque de alguna forma el lobo y los perros salvajes son gregarios, ¿no? Entonces, tuvo que haber variabilidad genética para que el perro se separe del perro doméstico, ya que el hombre le daba alimento. Entonces, esa línea que se separa ya no podía reproducirse con los perros salvajes. Entonces, eso es lo que podríamos decir. Ahora, ¿por qué no puede ser la selección natural? ¿Por qué no podría ser la selección natural? Y en este caso, ¿por qué la clave sería la variabilidad? Muy sencillo, porque me dicen, aparte de los perros que han derivado de una rama cercana, o sea, quiere decir que cuando nosotros hablamos de selección natural, específicamente hablamos de que han dos líneas evolutivas distintas. El hombre ha intervenido en la domesticación del perro. ¿Por qué? Porque le daba alimento. Entonces, ¿para qué ya buscar alimento cazando si acá tengo a alguien que me va a dar alimento? Entonces, cuando el hombre se vuelve sedentario, muchas especies también se vuelven, en este caso, sedentarias. Dejaron de ser salvajes. Y claro, a partir del hombre ya empieza a haber una selección artificial. Claro, ¿no? Porque el perro solito no se volvió doméstico. ¿Sí o no? El perro solo no se volvió doméstico. El perro fue domesticado por el hombre. ¿Ya? Y el hombre juega un papel importante en la domesticación del perro, al darle alimento. Pero ya no es la naturaleza, es el hombre. ¿Está bien? Claro, es el hombre. Por eso sería la variabilidad genética. La variabilidad genética hizo que gran parte de los perros domésticos se separen y ya pierdan ese gregarismo en el caso de los perros salvajes. Pues acá ponemos estos perros salvajes. ¿Ya? Estos perritos salvajes, para que lleguen a ser perros domésticos,
ha intervenido el hombre. Sí. Incluso si hubiera selección artificial, esa sería correcta también. Claro, selección artificial porque el hombre está participando. El hombre tiene un papel importante en la selección de estos animales. Es más, después el hombre, ¿qué hace con esos perros domésticos? Los empieza a cruzar por características que le gustan. Y entonces ahí empiezan a surgir las razas. Claro, porque nadie va a decir, profe, la raza San Bernardo es producto de la selección natural. Falso. La raza San Bernardo es producto de la selección artificial, o sea, por el hombre. Las razas son producto del hombre. ¿Entendido? Ya está. Entonces, ahí la respuesta sería dedo. Dedo. ¿Ya? Acá en la 72 sería dedo. Vamos a la 71, chicos. ¿Qué dice la pregunta 71? A ver, la 71 dice, indique los órganos que cumplen homología. Ya, pues muchachos, es un clásico de las preguntas que vienen en los exámenes. Homólogos. Homólogos. ¿Recuerda qué cosas son homólogos? Claro, los homólogos son aquellos que presentan igual origen, igual estructura, pero diferente función. Y esto demostraría que se trata de una evolución divergente. Claro, ¿no? Cuando se tocó este tema, se dice que un ancestro se paró en dos líneas evolutivas y los dos tienen que tener estructuras homólogas. ¿Ya? Estos órganos homólogos son aquellos que tienen igual estructura, igual origen, pero diferente función. Y si encuentro en dos especies órganos homólogos, como una ballena y un murciélago, las aletas de una ballena y las alas de un murciélago son órganos homólogos, indican que los dos derivan de un antepasado en común. ¿Cuál sería la clave? Ala de murciélago y brazo del delfín. Correcto. ¿Ya? La respuesta sería casita. Vamos a la 70. ¿Ya? Escribes ahí si por alguna de las preguntas de repente nos hemos equivocado, ¿ya? A ver, ¿qué dice la 70? La 70. Me dice un ejemplo de órgano vestigial en el hombre. Ahí está, muchacho. Un ejemplo de órgano vestigial. ¿Te acuerdan qué diferencia hay entre un órgano vestigial y un órgano rudimentario? ¿Se acuerdan? ¿Qué diferencia hay entre un órgano vestigial y un órgano rudimentario? ¿Cuál es la diferencia entre un órgano vestigial? El tiburón es un pez y el caballo es un mamífero, dice. Colgando, ¿qué dice? A ver. El tiburón es un pez y caballo es un mamífero, diferente ancestro, dice por acá. Las pionitas de los pitones. ¿Quiénes son las pionitas? A ver. En la anterior pregunta, ¿no? Ah, la aleta de
de un tiburón y las patas de un caballo, dice. No, pues para nada. Son diferentes ancestros. Para ser órganos homólogos, tienen que tener un mismo ancestro. Ajá. Me dice la 71, ¿por qué no puede ser la A? Las alas de la libélula y las alas del colibrí. No, pues muchachos, ¿qué estás hablando? La libélula es un insecto. El colibrí es un ave. ¿Tendrán el mismo antepasado? Si tú sacas las alas de una libélula, ¿se parece a las alas de un colibrí? No sé. Las alas de una libélula parecen un plástico delgadito. Y las alas de un colibrí son con músculo, con plumas, ¿no es cierto? Entonces, el órgano homólogo es aquel que tiene igual estructura, pero diferente función. En cambio, la aleta de una ballena tiene húmero, cúbito, radio, falanges. Y la ala del murciélago tiene húmero, cúbito, radio, falanges. Los dos tienen glándula mamaria. Los dos tienen músculo diafragma. Los dos tienen pelo. Sí, la ballena tiene pelo. Chiquito, los ríos tiene pelo. Son de un mismo ancestro. Entonces, ellos tienen órganos homólogos. O sea, para que tengan órganos homólogos, tienen que provenir de un mismo ancestro. Por eso que la evolución se separa, divergente. ¿Entendido? Claro. Por eso no puede ser la A, tampoco puede ser la D. ¿Ya, muchacho? Muy bien. Estábamos en la 70. ¿Qué diferencia hay entre un órgano vestigial y un órgano rudimentario? Porque acá nos están pidiendo en la 70 sobre un órgano vestigial. ¿Cierto? Claro, un vestigial perdió su función, se ha reducido. Muy bien, eso es. Claro, ¿no? Acá, por ejemplo, el fémur, pues el fémur, imagínate, quítate el fémur y nos hacemos cortitos. La presencia de pelos, pues el pelo es una característica de todo mamífero. Las uñas, la rótula de la rodilla, la rótula es el soporte principal de todo el cuerpo. Una rotura de los ligamentos cruzados o una rotura de los meniscos. Un momentito, ¿eh? Ya. Entonces ahí, claro, lógicamente, en caso de órgano vestigial tiene que ser el coxis. ¿Qué es el coxis? El coxis vienen a ser las vértebras finales de la columna. ¿No? Cuando uno ve un esqueleto humano, ve ahí una cola, la cola vestigial. Claro, ese es un órgano vestigial, el coxis, ¿no? Claro, bueno, no es precisamente que no pasa nada, pero lo que sí podríamos decir es que hay nervios que están concatenando con las últimas vértebras. Uno de los nervios que está concatenando con eso es el ciático, ¿no? El nervio ciático. Entonces, el nervio ciático justo converge, pasa por la vértebra, la columna vertebral, al que es el coxis. ¿No? Algunos le llaman el huesito de la alegría. Claro, ¿no? Porque cuando te caes sentado, no sé si te ha pasado, en vez de llorar del dolor, empiezas a reír ahí como loquito. ¿Sí o no? Claro, entonces, ese es el huesito de la alegría. ¿Ya? ¿Estamos claros? Ahí la respuesta es casa. 69. Claro, 69. ¿Cuál sería la 69?
¿Cuál de las siguientes afirmaciones es correcta respecto a las evidencias biogeográficas? A ver, ¿qué estudia la biogeografía? La biogeografía se encarga de estudiar, ¿qué cosa estudia la biogeografía? La distribución, tanto de plantas como de los animales. ¿Está bien? Acá vamos a colocar que la biogeografía se encarga de estudiar la distribución de plantas y la distribución de los animales. Incluso se utiliza para la evolución. Sí, se usa para la evolución. A ver acá, un punto de origen, ¿no? Claro, lo que dice la biogeografía es que todas las especies tuvo un solo punto de origen. El hombre tuvo su punto de origen en África. Ahí se han encontrado la mayor cantidad de fósiles de homínidos. Por eso le llaman África la cuna de la humanidad. Entonces, para la biogeografía, toda especie se inicia en un solo punto. ¿Cuál sería entonces acá la respuesta? Acá me dicen cómo las plantas se trasladaron por todo el mundo. Claro, si son vegetales, en realidad lo que los trasladaron fueron animales. Cuando se comieron frutos y botaron las heces con semillas. Entonces es una forma, ¿no?, de dispersar a las plantas. ¿Ya? Y en este caso, en la 69, me dicen todo ser vivo tiene varios lugares de origen. Falso, ¿no? No es que todos tengan varios lugares de origen, un solo punto. ¿Qué más me dice? Cuando disminuye la población, los individuos se dispersan. Al contrario, cuando aumenta la población, ¿no?, entonces empiezan a buscar otros lugares. Los cambios climáticos no causan la extinción. No, lógicamente, cuando hablamos de la extinción, un cambio climático no está orientado precisamente a esta parte de la extinción. Un cambio climático puede amenazar el hábitat, pero no ocasiona la extinción. ¿Ya? Luego me dicen, los seres aislados o las barreras geográficas impiden la dispersión de las especies. Claro, como hemos dicho, si hay una barrera geográfica, ya no se dispersan ellos. Al no dispersarse, entonces ya no se encuentra este tipo de dispersión en una especie. Las grandes barreras han evitado que las especies puedan diversificarse en otros lugares del mundo. Y la M dice, los seres aislados ya no se especializan ni se diferencian. Falso. Hay una especiación que es por aislamiento, que es la alopática. ¿Sí o no? Ya, muchachos, acá me dicen también, habían encontrado en 2019 esqueletos de homínidos más antiguos en Europa, profe. Probablemente, no lo sé, pero si han encontrado homínidos más antiguos que en Europa, no quiere decir que él necesariamente sea el más antiguo. Probablemente no se ha rebuscado todo África para encontrar al más antiguo, ¿no? Entonces tengamos en cuenta eso. Si hasta el momento se ha encontrado Europa, probablemente en el África hallarán uno que es todavía más antiguo. Entonces, de alguna forma, encontraremos que el África ha sido el punto de origen precisamente por la mayor cantidad de fósiles. ¿Ya? Muy bien, en la 69 es Dero. Ya, vamos a la 68. ¿Qué nos dice la pregunta 68? La pregunta 68 dice, marque lo falso respecto a los helechos. Siempre que hablamos de helechos, siempre le digo, muchachos, acuérdense de 4 palabritas. Rizoma, fronda y soro. Rizoma, fronda y soro. Y falta uno que es prótano. El prótano. ¿Qué era el rizoma? Tallo subterráneo que crece debajo del suelo.
¿Qué era la fronda? La hoja compuesta por unas hojitas más chiquitas que se llaman foliolos. ¿Qué era el soro? El conjunto de esporangios, recipiente de esporas. ¿Y qué cosa era el prótalo? El prótalo era el gametofito inmaduro que nace de la espora. ¿Ya? ¿Y a qué división de plantas corresponde? Los helechos corresponden a la división pteridofita. Los helechos corresponden a la división pteridofita. ¿Y por qué se caracteriza una pteridofita? Una pteridofita, muchachos, se caracteriza porque es vascular, pero no tiene semilla. Ella se reproduce por medio de las esporas. Entonces son criptógamas. ¿Te acuerdas de las criptógamas, verdad? Claro. Ellas tienen xilema y floema, son vasculares sin semilla. Se reproducen por esporas. ¿Ya? A ver, ¿cuál sería la clave ahí? El esporofito alcanza más desarrollo que el gametofito. Claro que sí. El esporofito es la planta, ¿no? La planta que desarrolla un helecho. Esto se conoce como el esporofito. El esporofito viene a ser la planta, ¿no? La planta que llega a dispersar las esporas. Eso es correcto. El esporofito es dominante. ¿Sí o no? La segunda, forma anteridio y arquegonio. Claro, el anteridio. ¿Qué cosa es el anteridio? El anteridio es el lugar donde se forma el anterozoide. ¿Y qué cosa es el anterozoide? El anterozoide, jóvenes, es precisamente el lugar o el gameto masculino. En cambio, el arquegonio era el recipiente del gameto femenino que se llama oósfera. Es verdadero. La tercera, el gametofito es más grande que el esporofito. Esa es la falsa. Sí, acá me dan un dato importante, muy bien, el anterozoide tiene 2 flagelos, es correcto. El anterozoide se desplaza en medio líquido, por eso que las plantas de este grupo tienen que también promover su reproducción gracias al agua. ¿Ya? Muy bien, muchachos, entonces la respuesta sería la C, porque me dice que el gametofito es más grande que el esporofito. Eso solamente se cumple en las briofitas, los musgos, pero acá no se cumple. Esto es el esporofito, y lógicamente el esporofito es la fase dominante. El gametofito es la fase temporal. El gametofito es la fase temporal. La E también puede ser, me dicen por acá. A ver, de repente vamos a leer. También, claro. El gametofito se denomina protonema. Falso. El gametofito se llama prótalo. Muy bien, muchachos. Sí, la E también. Hay 2 claves, ¿no? Hay 2 claves ahí. Hay 2 alternativas en este caso, en esa pregunta. El protonema es el de los musgos. Muy bien, muchachos. Sí. Sí. El protonema es de los musgos. Así es. Ya, 2 alternativas habría en esa pregunta 6-8. La C y la E. Porque cuando tú dices que el esporofito es la fase dominante, quiere decir que el esporofito es más grande. Y 2, quiere decir que el esporofito está todo el tiempo. El gametofito es temporal, en la época reproductiva. Muy bien, la 67. ¿En qué órgano del aparato reproductor femenino se lleva a cabo la fecundación en sus 3/4 partes? Ahí está. ¿Dónde ocurre la fecundación, chicos? ¿Dónde ocurre, A ver. Trompa, ¿no? Claro, las trompas de falopio llamados también oviductos. Ahí se encuentran. ¿Y dónde ocurre la implantación
La implantación, ¿dónde ocurre? La implantación ocurre en el útero. La implantación ocurre en el útero. ¿Ah? La fecundación ocurre en las trompas de falopio. Es el encuentro del ovocito secundario con el espermatozoide. Y la implantación ocurre en el útero. Y nosotros nos implantamos en la etapa de blástula, en blastocito. Ya nos implantamos. Entonces acá ponemos la fecundación ocurre en las trompas de falopio, conocido también en los animales con el nombre de oviductos. Oviductos también se les conoce. Trompa de falopio. Pero la implantación, muchachitos, ocurre en el útero. Sí, porque a veces un embrión se queda ahí en las trompas y puede generar un embarazo ectópico, si eso amenaza la vida de la mujer, y ahí es permitido el aborto, porque si no se implanta en el útero y el embrión se queda en las trompas, puede generar una lesión vital en la mujer, ¿no? Entonces eso se llama embarazo ectópico. 66, ahí está tu número de la suerte. Dice, la fase embrionaria donde las células son iguales, con cavidad central. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama, muchachos, a ello? ¿Cómo se llama esa etapa del desarrollo embriológico? Recuerda que nosotros pasamos por cigoto, mórula, blástula, gástrula, ¿cierto? ¿Cuál sería? Es la fase embrionaria donde las células son iguales con cavidad. Allá, si todas las células son iguales y acá presenta una cavidad central, esa cavidad central se llama blastocele. Y las células que están alrededor se llaman blastómeras. ¿Ya? Esto se llama blastómeras. Este es el blastocele. Y ahí nos encontramos en la etapa de blasto. Así nos implantamos al útero. Esta sería la etapa de la blástula. ¿Sí? Estas células son totipotenciales, se le llaman blastómeras. Blastómeras. ¿Ya? Y el hueco, la cavidad, se llama blastocele. Blastocele. Ya después viene un proceso que se llama gastrulación y ahí se forma un agujerito que se llama blastoporo. ¿No? El blastoporo. Muy bien, chicos, en la 66 la clave es dedo. 65. Conducto en que los óvulos son fecundados en su tercio medio externo. Claro, sería lo mismo que acá. Trompas. ¿Ya? Trompas de falopio. Las trompas de falopio vienen a ser el lugar de la fecundación. Entonces, en la 65, jóvenes, directo. En la 65, el conducto en que los óvulos son fecundados en su tercio medio externo es las trompas. Profe, no hay trompas. Habíamos dicho que las trompas también, ¿cómo se le llama? Oviductos. Oviductos. ¿Ya? A las trompas también se les llama oviductos. ¿Cuál es la clave entonces en la 65? Claro, en la 65 la clave sería enana. Claro, porque hemos dicho que a las trompas de falopio también se le conoce con el nombre de oviducto. A las trompas de falopio también se le llama oviductos. Ya está, joven. ¿Sí? ¿Estamos claros? Pasamos a la 64. ¿Hasta ahí estamos claros, jóvenes? ¿Alguna pregunta?
¿Alguna observación por ahí de repente con alguna de las preguntas? Ya, vamos rápidamente entonces. Vamos rápidamente. A ver por acá. Vamos por acá. Ya, ¿qué dice la 64? ¿Qué dice la pregunta 64? ¿Todo bien? Ya, listo. Entonces, en la 64 nos dice, la reproducción es un proceso que tiene como finalidad. Chicos, la reproducción es la capacidad de formar nuevos individuos para evitar que la especie se extinga. Ustedes saben que si no hay reproducción, las especies o la población de una especie se reduce tanto que amenaza con la extinción. Entonces, ¿qué permite? La reproducción conserva a las especies, ¿no? Evitando su extinción. Su finalidad, vamos a poner acá, la finalidad, evitar la extinción de la especie. La finalidad es evitar la extinción de las especies. Claro, no es la única, ¿no? Porque también sabemos que por más que tengan una reproducción asegurada, puede ser que la destrucción del hábitat amenace su especie. Sí, eso ha pasado con la mayoría de los animales. ¿Ya? Muy bien, ahí la respuesta sería la E. Enano sería. ¿Sí? Enano sería. Enano. Conservar las distintas especies. La 63. El traslado del polen desde la antera del estambre hasta el estigma del pistilo. ¿Cómo se llama eso? Un poquito de la reproducción de las plantas. Ahí está, mira. Esto sería la antera, ¿cierto? Esa es la antera. Y por acá tenemos al pistilo. Ahí está el pistilo. El pistilo tiene una boquita. ¿Cómo se llama la boquita? La boquita del pistilo se llama estigma. El cuellito del pistilo se llama estilo. Y la parte ensanchada se llama ovario. Ovario, ¿no? Entonces, cuando cae el grano de polen sobre ello, entonces solamente la llegada del polen a esta parte con sus 3 núcleos, tiene 2 espermáticos y 1 generatriz. ¿Eso cómo se llama? Polinización. Si cae de la misma planta, se le llama autopolinización. Y si viene de otra planta, se le llama polinización cruzada o indirecta. ¿Sí o no? Claro, se le llama polinización cruzada o indirecta. Puede ser entomógama cuando lo traen los insectos. Puede ser anemógama cuando el aire lo trae. Puede ser ornitógama cuando las aves lo traen. Polinización es la llegada del polen hasta el estigma de la flor. ¿Ya? Ese es el estigma. El estigma es la boquita que tiene el pistilo. Muy bien,
¿Cuál sería la respuesta ahí entonces? La respuesta, profe, inmediatamente ahí es polinización. Dedo. 62. Etapa del desarrollo embrionario que se caracteriza por la formación de una esfera con muchas células iguales y una cavidad hueca al centro. Ya esa es repetida, ¿sí? Eso lo hemos hecho por allá. Claro, ¿no? ¿Cuál sería? Blástula. Claro. Simplemente marcamos la clave. Ahí sería, jóvenes, la etapa de blástula. Sí, blástula sería, ¿no? Barco sería. Muy bien. 61. ¿Qué sustancia tiene acción detergente sobre las grasas durante el proceso digestivo? Ah, muy buena pregunta. ¿Qué jugo presenta una acción de detergente? Así es. ¿Un detergente disuelve grasas o no? Claro. Un detergente puede disolver las grasas. Pero ¿quién tendría esa capacidad de disolver las grasas? Claro, pues muchachos, muy bien. Recuerden que el hígado, él es el encargado de producir bilis. Lo almacena en la vesícula. Y la vesícula, a través de un conducto llamado colédoco, que se comunica con el conducto hepático, vierte la bilis. ¿Y qué pasa cuando esta bilis, que contiene ácidos y sales biliares, llega sobre las grasas? Su acción es como la de un detergente. ¿Por qué? Porque lo va a convertir en gotas más pequeñas. Y a ese proceso nosotros lo conocemos, muchachos, como emulsificación. A ese proceso nosotros lo conocemos como la emulsificación. La bilis parece un detergente porque emulsifica las grasas. ¿Ya, muchachos? Muy bien, entonces ahí sería el jugo biliar, que está formado por ácidos y sales biliares. ¿Ya? Esta sería la emulsificación de grasas. Muy bien. ¿Cuál es la clave entonces? La clave sería ahí casa. Casa. 61 casa. Emulsificación. 60. Son hormonas con funciones antagónicas. 2008. Acá sí no creo que la chuntes. A ver, ¿cuál es la clave? ¿Cuál es la clave? Claro, es que ese capítulo no lo hemos hecho, por ejemplo. Ese capítulo es sistema endocrino. Sí. Claro, al menos si te ponen insulina y glucagón, lo hemos hablado. Son antagónicas. La insulina baja la glucosa, el glucagón eleva la glucosa. ¿Sí o no? ¿Ya? Pero bueno, según los recopilados, esto ha venido del 2008 en la Universidad Nacional Agraria La Molina. ¿No es cierto? Aunque esta sería la 60. Entonces, muchachos, ¿quién sería ahí las opuestas? La PTH y la calcitonina. La calcitonina es una hormona que baja el calcio de la sangre, o lleva al hueso. Y la PTH se llama paratormona. Escucha bien, ¿eh? Paratormona. La paratormona es la que lleva el calcio del hueso a la sangre. O sea, en este momento, si yo consumo alimentos ricos en calcio, ese calcio lo guardan en el hueso. Calcitonina lo guarda en el hueso. Lo produce la tiroides. Y cuando mis músculos necesiten calcio para la contracción, la paratormona lo saca del hueso y lo envía al músculo. Y así está dando vuelta el calcio. Va al hueso, sale del hueso. Va al hueso, sale del hueso. Calcifica, descalcifica.
Ya, ese es en este caso, el ciclo del calcio. Ya, voy a poner acá la calcitonina. La calcitonina. ¿Qué hace la calcitonina? La calcitonina baja el calcio, pero en la sangre. ¿Y cómo baja el calcio en la sangre? Lo envía al hueso. Lo envía al hueso. ¿Ya? En cambio, la PTH, que se llama paratormona, ella sube el calcio en sangre. La clave es la A. Uno dirá, profe, ¿qué cosa es la epinefrina y la norepinefrina? Eso es lo que va a acelerar tu corazón cuando estés angustiado, muchacho. Es la adrenalina, la epinefrina es la adrenalina. Las dos aceleran los latidos del corazón. O sea, no tienen acciones contrarias. Muy bien, la 59. La función respiratoria de la sangre, acá colocamos en la pregunta 59, nos dice, la función respiratoria de la sangre la cumple una proteína conjugada, ¿no es cierto? Que cumple la función, claro, muchachos, la proteína conjugada es una proteína que tiene un grupo prostético llamado M. ¿Y cómo se llama esa proteína que tiene un grupo prostético llamado M? Se llama hemoglobina. ¿Ya? La hemoglobina es una proteína conjugada. Es una proteína conjugada. Tiene un núcleo prostético que contiene hierro. Tiene hierro. Y transporta oxígeno, CO2. ¿Ya? Ustedes saben que cuando lleva oxígeno se llama, ¿cómo se llama? Oxihemoglobina. ¿Sí o no? Y cuando lleva CO2 se llama carbamina. Ya, eso sí, carbamina, exacto. Eso sí viene, ojo, eso sí, tenerlo en cuenta. Vamos a la 58. Ahí la respuesta, ¿cuál sería en la 59 entonces? En la pregunta 59, la respuesta tendría que ser barco, ¿no? Barquito. Transporta oxígeno y CO2. Glucosa no transporta. La 58, la amilasa y la amilopectina son absorbidos. Bueno, ahí hay un error. Debe decir amilosa y amilopectina. Dice amilasa, claro, ahí están los muchachos, la están corrigiendo. Muy bien, Claro, debe ser amilosa. Pero aguanta, ¿dice absorbidos? Está loco. Allá, claro, ¿cómo dice? Allá. Claro. Está bien, ahí. La amilosa es la parte lineal del almidón. Para que se pueda absorber la amilosa, tiene que ser degradado hasta glucosa. Y de la misma forma, la amilopectina es la parte ramificada del almidón. ¿Se acuerdan que el almidón tenía dos partes? Una lineal y una ramificada. Ya, pues entonces la lineal se llama amilosa. La ramificada se llama amilopectina. Y ambos tienen que ser absorbidos como glucosa. No hay otra forma de poder absorberse. Solo se absorben monosacáridos. Nada más. ¿Ya? Esto sería amilosa y esto sería amilopectina. La única forma de poder absorberlos es como glucosa. ¿Ya? Solo se absorbe como glucosa a nivel del intestino delgado. Solo se absorbe como glucosa. Muy bien. Pasamos a la 57. ¿Qué dice la 57, jóvenes?
Pregunta 57. ¿Qué dice la 57? Ya, en la 58 la respuesta es barco. 57. Está presente en la orina. A ver, ¿qué cosa encontramos en la orina? ¿Se acuerdan o no? ¿Qué cosa encontramos en la orina? La orina solamente puede tener los componentes de urea. Pueden tener ácido úrico. Pueden tener creatinina. Pueden tener sales. Pueden tener urobilina. Pero no pueden tener glucosa, proteínas. Urea, ácido úrico, creatinina, urobilina y también sales. Eso es lo que puede contener. Y claro, el componente principal, agua. Agua, el componente principal. ¿Sí? Todo eso se recupera, ¿no? Son reabsorbidos. Exacto. La respuesta ahí sería casa, urea y sales. 56. La degradación completa del pan. ¿Dónde termina, muchachos, de ser degradado el pan? Ese pan que la gente hace cola los días domingos. Una cola de 3 cuadras para comprar pan. Imagínate. Bueno, estamos en Perú, pero muchachos. En Perú es así. Así es. A ver, ¿cómo se termina la digestión del pan? En la boca existe la amilasa salival. Pero ¿dónde termina todo? Todo termina, muchachos, en el intestino delgado. En el intestino delgado termina la degradación completa del pan. ¿Bien? Entonces, acá, la degradación del pan termina en el intestino delgado. ¿Por qué razón? Primero va a actuar la amilasa salival en la boca. Después, ¿quién actúa, muchachos? La amilasa pancreática en el intestino. Y después, en el mismo intestino, participa la maltasa. Y ella es la que lo rompe en glucosas. Ahí está, la amilasa salival, la amilasa pancreática y al final tenemos la maltasa. Ella es la que termina la digestión del almidón. Claro, porque la maltasa rompe la maltosa en 2 glucosas. ¿Entendido? ¿Dónde termina entonces de digerirse el pan? En el intestino delgado. Bueno, en realidad todo se termina de digerir en el intestino delgado. Todo. El pan, todo lo que hayas consumido, termina de digerirse en el intestino delgado. La respuesta es dedo. ¿Ya? 55. Vertebrado con respiración pulmonar y cutánea. Agraria preguntó eso en varias ocasiones. ¿Quién es el vertebrado que tiene incluso respiración branquial? ¿Quién es? Anfibio, pues muchacho. Agraria lo ha preguntado varias veces. Cuidado que se repita. ¿Sí? Entonces los anfibios tienen una característica principal. Los anfibios presentan una respiración en su etapa juvenil branquial. ¿Sí o no? Y en su etapa adulta tienen una respiración cutánea y pulmonar. Entonces los anfibios en su etapa de larvas respiran por ese tipo, ¿no? Branquias. Y en su etapa adulta respiran por pulmones, pero principalmente por la piel. ¿Se imagínate respirar por la piel, muchachos? Respiración pulmonar y cutánea. Y hasta ahí la respuesta entonces es anfibio. ¿Ya? Anfibio. Ya ha habido varias ocasiones que Agraria preguntó esto. Vamos a la 5.4. ¿Qué dice la pregunta 54, muchachos? 5.4. La 54. En la digestión de la grasa, la digestión total de estas, en la digestión de las grasas,
la digestión total de estas, ¿en dónde ocurre? ¿Dónde se digiere por completo las grasas? Hemos dicho que la digestión termina en el intestino delgado, sean proteínas, sean carbohidratos, sean grasas, sean ácidos nucleicos, todo termina en el intestino delgado, porque ahí se vierten varios jugos, ¿sí o no? Varios jugos. ¿Y qué más me dice? Y esto se da por la acción de la enzima. La enzima es la lipasa. La enzima que actúa sobre las grasas es la lipasa pancreática, después que ha emulsificado la grasa, la bilis. ¿Ya? Me parece que la respuesta es enano. Enano. 53. Marquen la respuesta correcta, dice. A ver, ¿cuál marcaría, muchacho? En la pregunta 53. ¿Cuál marcaría, muchacho, en la pregunta 53? ¿Marcas algo o no? ¿El estómago se halla luego del duodeno? No, al revés, el duodeno se halla después del estómago. ¿Por la arteria aorta pasa sangre arterial? Ese es verdadero. La aorta es la arteria de mayor calibre, la más gruesa, y esa arteria aorta es la que reparte sangre a todos los tejidos. Sí, ella conduce sangre de tipo arterial. Ella es la arteria de mayor calibre. Sí, cuando uno ve el corazón de un pollo, por ejemplo, uno ve un tubito blanco. Esa es su arteria aorta. ¿Ya? Esta arteria aorta transporta sangre arterial. Esa sería la clave, jóvenes. ¿Ya? Recuerda que la sangre arterial lleva bastante oxígeno, rica para los tejidos. ¿Ya? Muy rica para los tejidos. En cambio, la única arteria que lleva sangre venosa es la pulmonar, la que está a su costadito, ¿no? Ella, ¿no? Ella sí transporta una sangre venosa. Muy bien, 52. Hice la pregunta 52, muchachos. ¿Qué hice en la 52? ¿Qué marcarías en la 52? En la 52 me dice qué ocurre en la sístole. Muchacho, ¿qué era la sístole? La sístole es la etapa de contracción, cuando se quiere impulsar la sangre. La sístole es una etapa de contracción, donde la sangre sale expulsada. ¿Qué dice por acá? ¿Desoxigenación de la sangre? No, la sangre se desoxigena en la respiración tisular. Recuerda que la sangre le entrega oxígeno al tejido y ella le entrega CO2 y la sangre se desoxigena. Llegada a las aurículas y ruido cardíaco. A ver, en este caso, ¿hay llegada a las aurículas? No, eso cuando la sangre llega a las aurículas es porque va a empezar el llenado. Después, ¿no? De los ventrículos. Luego me dicen, concentración y salida de la sangre a las arterias. Claro, ¿no? Se da la salida porque está contrayéndose. La contracción permite la salida de la sangre por las arterias aorta y pulmonar. Esa es la clave. Permite la salida de la sangre. ¿Ya, muchachos? Muy bien. En la 52 la clave la C. 51. La degradación de los carbohidratos con presencia de enzimas y aporte de las glándulas salivales participan en, a ver, la degradación de los carbohidratos, hemos dicho, acá está bien, boca e intestino. Boca e intestino. La boca con su amilasa salival
y el intestino con su amilasa pancreática y con la maltosa. La respuesta es dedo. Sí, es dedo. La degradación de carbohidratos. A ver. La degradación de carbohidratos con presencia de enzimas. Ya, cuidado, perdón. Me he equivocado. Aparte de las glándulas salivales, dice, ¿no? ¿Quiénes participan? Las glándulas intestinales y el páncreas. Tienes razón. La C es la respuesta. Sí, está bien. No había leído bien. Exacto. La degradación de carbohidratos con presencia de enzimas, aparte de las salivales, o sea, aparte de la saliva de la boca, está la del intestino y la del páncreas. Muy bien, muchachos. Ahí la clave sería la C de casa. ¿Ya? La 51, la respuesta sería la C de casa. Sí, C de casa. La 50 nos habla de los linfocitos. Es un sistema específico. Muchachos, los linfocitos se encargan de la inmunidad específica. ¿Qué cosa es lo que van a producir los linfocitos? Ellos van a producir anticuerpos. ¿Ya? No te olvides, los linfocitos son aquellos que se encargan de la inmunidad específica. En cambio, los macrófagos se encargan de la inmunidad inespecífica. ¿Cómo es que se van a encargar los linfocitos de la inmunidad específica? Porque estas células producen anticuerpos. ¿Contra quién producen anticuerpos? Contra los antígenos de las bacterias, de los hongos, de los protozoarios. Entonces, si te preguntan, ¿mediante qué se puede lograr una inmunidad específica? Eso se logra mediante la producción de anticuerpos. ¿Ya? Eso se logra mediante la producción de anticuerpos. Muy bien. ¿Cuál sería la clave entonces ahí? Antibody. Así es. Antibody, anticuerpos. Muy bien. ¿Ya? Los antígenos no lo produce él. Los antígenos son los que lo llevan los microbios. Los microbios tienen moléculas extrañas y esas moléculas extrañas se llaman antígenos. Y él produce anticuerpos. 49. La tripsina y la quimiotripsina, ¿quién los secreta? ¿Quién secreta la tripsina y la quimiotripsina? Claro, esas son enzimas del jugo pancreático. Ustedes saben que el jugo pancreático es el que tiene mayor diversidad de enzimas. Tiene amilasa, lipasa, nucleasa, carboxipeptidasa, tripsina, quimiotripsina, fosfolipasas. Tiene una gran diversidad de enzimas. Para digerir las proteínas, tiene tripsina y también presenta la quimiotripsina. Presenta tripsina y también presenta la quimiotripsina. ¿Ya? Tripsina y quimiotripsina. Muy bien, entonces ahí la respuesta sería casa. 49 casa. 48. Señale lo correcto respecto a la circulación abierta. La circulación abierta se caracteriza porque no hay capilares, porque tienen un espacio llamado hemocele y porque no tiene un circuito en donde el fluido no abandone los vasos. ¿Sí o no? ¿Quiénes tienen circulación abierta? Los artrópodos y los moluscos, a excepción de los cefalópodos. Ellos presentan una circulación de tipo abierta. Claro. Poseen hemocele. ¿Ya? Una circulación abierta posee hemocele. Muy bien. Presentan hemocele. ¿Ya? Muy bien. Entonces, ¿cuál sería? En la 50 hemos dicho que la clave es la A. En la 49 hemos dicho que es la C.
En la 48, ¿cuál sería la clave? Señale lo correcto respecto a la circulación abierta. Corazón con una cavidad y hemocelio. Ah, esta es una cavidad. Ahí se drena la hemolinfa, ¿sí? Porque ningún vertebrado tiene esta circulación. Ya, 47. ¿Qué dice la 47, jóvenes? La 47 me dice el sistema digestivo de los nidarios es incompleto. ¿Por qué es incompleto? Porque tiene solo un orificio que funciona como boca y funciona como ano. A eso se le llama sistema digestivo incompleto. Un solo orificio. Nada más. ¿Ya? Un solo orificio. Ahí la respuesta, chicos, sería dedo. Presenta un solo orificio. En la 46 me dicen la célula que tiene como función la formación de anticuerpos. Ya lo hemos hecho acá. Se llama linfocito, específicamente el linfocito B. 46, barco. Vamos a poner acá ya las claves. 46, barco. 45. Los siguientes órganos excretores, túbulo de Malpighi, protonefridios, nefridios, tienen como función, ¿qué cosa tienen como función un órgano excretor? Filtrar un fluido. Claro, entonces ahí, ¿cuál es la respuesta? Barco. En nosotros, ¿quién es el órgano excretor? El riñón. ¿Y qué hace el riñón? Filtra la sangre. ¿Y qué es filtrar? Sacar los desechos para ser eliminados. 44. La función de excreción de nuestro cuerpo, ¿qué cosa es? Eliminar desechos metabólicos. ¿Y dónde está eso? La respuesta ahí sería barco, eliminar los desechos de la sangre. Ajá, eliminar los desechos en la sangre, de la sangre, ¿no? 44, barco. 44, barquito. ¿Cierto? Listo. ¿Qué más dice? Por acá nos dicen en la 42, la secuencia correcta de la circulación de la urea en el aparato urinario. A ver, muchachos. De los riñones sale la pelvis renal. Luego sale el uréter. Luego sigue la vejiga. Y luego la ureter. Riñón, uréter, vejiga y ureter. Esa sería la secuencia. Riñón, uréter, vejiga y ureter. Dedo. 43 dedos. 42. La secuencia... Ah, no, esa es la 42, ¿no? Claro, esa es la 42. 42 dedos. La 43, ¿cuál es la clave? Sustancia que no está formado por enzimas y que sirve para la digestión. Esa es la bilis. La bilis sirve para la digestión, pero no tiene enzima. Sirve para la emulsificación. Muy bien. 4.1. En la acción de la enzima lactasa, ¿interviene quién? ¿Quién secreta lactasa? Maltasa, sacarasa, o sea, las disacaridasas. ¿Quién lo secreta? Eso lo secreta el intestino. Barco, el intestino delgado. Barco. 40. En los anfibios la circulación es incompleta porque tienen un solo ventrículo y ahí se mezcla la sangre. Entonces, dedo sería la clave. 40 dedos. Claro, eso es lo que hemos estudiado. 39. Determinar el genotipo de la fórmula siguiente. A ver, te dan acá este cruzamiento. Te dan este cruce y te piden el genotipo. Bueno, si se cruzan ellos dos, te salen todos puros. Y si se cruzan ellos dos, puros e híbridos. Entonces, ¿cómo te sale? El 50% te sale con este genotipo y el otro 50% con este.
La clave sería casa, casita, ¿sí o no? Muy bien. La 39 es casa. 38. El negro es dominante sobre el gris. Si se cruzan dos híbridos, ¿qué porcentaje de gris tiene la progenie? Dos híbridos, ¿cuántos salen dominantes? 3 dominantes y un recesivo. ¿Cuánto es 3/4? 75%. 38, C de casa. Ah, no, me pide gris, ¿no? Ah, sería 25%. Avión. Claro, porque el dominante es el color negro. Sí, perdón. Claro, el color negro sale 75% y el gris sale 25%. 37. Tenemos una F1 de 89 plantas con tallo alto y flores axiales. 27 de tallo alto y flores terminales. 20 de tallo corto y flores axiales. 87 de tallo corto y flores terminales. ¿Cuántas características diferentes hay? Bueno, no sé si te das cuenta que encontramos plantas de tallo alto y flores axiales. Ese es uno. Alto y flores terminales. Ese es otro. Tallo corto y flores axiales. Otra tercera y la última, tallo corto y flores terminales. 4 características. 4, ¿no? La 37, la respuesta es barco. La 37 es barco. 36. El ARN ribosomal, ¿dónde se sintetiza? Núcleo. Todos los ácidos nucleicos se forman en el núcleo, porque ahí están las ADNs y las ARN polimerasas. 35. ¿Cuál es la secuencia del dogma? Enano, ADN, ARN y proteínas. ¿Ya, muchacho? 34. Durante el proceso de replicación del material genético, ¿cuál es la enzima que interviene? La principal, porque hay varias enzimas, es la ADN polimerasa. 34 casos. 33. El ácido nucleico que lleva la información del núcleo a los ribosomas, el intermediario, es el llamado mensajero. Barco. 32. En la mitocondria se produce la mayor cantidad de ATP. ¿Dónde se produce la mayor cantidad de ATP? En la mitocondria, donde se produce la mayor cantidad de ATP, es en la cadena transportadora de electrones. C de casa. 31. La molécula que relaciona la vía catabólica con la cadena transportadora de electrones. ¿Quién es el que relaciona la destrucción con la cadena transportadora de electrones? ¿Quién lo hace? Las coenzimas, el NAT y el FAT. Solamente está el NAT, dedo. Y 30, la fotosíntesis que consume. Consume agua y también CO2. ¿Y qué libera? Oxígeno. Dedo sería. Muy bien, muchachos. Ya las 30 primeras te las dejo aquí de tarea. Muy bien. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna inquietud? Muy bien, muchachos. Ya están listos para el examen. Muy bien, muy bien. Muy bien, muchachos. Lo dejo entonces para la siguiente clase. Gracias. Cuídense bastante.